santo es, y el nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría. Cantemos esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Otra vez. El nombre de Jesús es dulce. Nos trae paz y alegría. Cantemos esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Subiendo, subiendo, subiendo al cielo voy. Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se las llevó. Y echando la tristeza fuera. Y echando la pereza fuera. ¡Fuera! Echando el desánimo fuera. Jesucristo para el cielo voy. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Otra vez. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Él. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Él. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del amor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del amor. Bueno, eso fue un ratito nada más que los molesté, eso no fue más nada, porque si no, entonces nos quedamos aquí y no hacemos nada, ni dan charla, ni hacen nada. No, Adri, muchas gracias por las canciones, eres la mejor, de verdad, gracias por el espacio. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el día de hoy, por acá ya está el padre conectado, el padre Hayden, bienvenido padre, le damos la bienvenida a este espacio de jóvenes. Somos una comunidad juvenil de Barranquilla, la Pastoral Juvenil de la Inmaculada Concepción. Y bueno, hoy estamos aquí para que
sea Dios por medio de usted que nos brinde este espacio para iniciar esta jornada. Y antes de iniciar, vamos a darle paso a Yuranis, que hoy nos va a hacer la oración para iniciar este espacio. Adelante, Yuranis. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cerremos todos por un momento nuestros ojos. Amado Señor Jesús, te damos las gracias por este día, por todo lo que nos has permitido vivir, por tenernos aún con salud, con vida, por también bendecirnos con los alimentos que nos das, por llenarnos de tu amor, porque sabemos que estamos en tus manos y que tú nos miras, Padre Celestial, con esa mirada de amor, tú nos miras con esa mirada de misericordia. Quiero agradecerte por cada una de las personas que estamos aquí unidas y pedirte por sus familias, por la situación que cada uno esté pasando, para que nunca, mi amado, apartes tu mirada sobre nosotros, porque sin ti no somos nada y contigo lo tenemos todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A ti, Virgencita María, también te damos esta rosita para que nos sigas cuidando con tu manto celestial, con ese manto de mamá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre. Amén. Muchas gracias, Yura, por esa hermosa oración. Ahora sí le damos espacio al Padre, que está por aquí conectado. Hola, Padre, buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. De verdad es un gusto poder estar con ustedes en esta noche y darles las gracias por extenderme la invitación. Entonces, ¿iniciamos de una vez? Listo, Padre, el tiempo es de usted. Listo, bueno. Entonces, apagamos los micrófonos, por favor, y igual yo quiero ser como muy dinámico, no me gusta como sentarme aquí a hablar como loro y como loro y como loro, sino que sea un poquito más participativo. Bueno, en realidad sí me gusta hablar como loro, pero también me gusta que sean participativos. El tema que me dijeron para preparar, un tema muy interesante, hace rato tenía como la intención yo de investigar sobre esto, pero bueno, hasta que no me lo pidieron no me puse. Porque es algo con lo que todos nosotros estamos como muy relacionados, hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos al respecto y es como la cuestión del carácter. Se acercan muchas personas desesperadas porque ni ellos mismos logran soportarse y a veces nosotros estamos como en esa misma situación, no nos soportamos. Entonces yo quería preguntarle para ustedes qué es el carácter. ¿Qué entienden ustedes por carácter? No todos a la vez porque es que después no nos entendemos, por favor. Nuestra forma de ser. Sí, ¿qué más? Temperamento, Padre, temperamento. El temperamento. ¿Qué Aquello que más? nos define. Carácter es como la formación de los valores de uno o la parte social, porque está el temperamento, que es más que todo la parte biológica y el carácter es más que todo lo que uno va formando, la parte social. Muy bien. Yo entiendo ¿Qué más? el carácter como la manera, la capacidad que tiene una persona de responder ante las diferentes situaciones, ya sea de forma fuerte, regular, pero saberlas controlar, pienso yo.
Digo que el Perfecto. carácter es aquello que nos define como persona. Listo. También, padre, como que ciertas características que nos indican la forma en la que respondemos a ciertos estímulos, como las situaciones que nos pasan a nuestro alrededor, cómo nosotros podemos reaccionar ante ellas, pues si sea buena, regular o mala. Muy bien. ¿Alguno más? Bueno, yo pienso que todos han tocado aspectos muy importantes de lo que significa el carácter, aunque con estos términos algunos lo mencionaron, tendemos a confundirnos, ¿no? La cuestión de carácter, la cuestión de temperamento y la cuestión de personalidad. Nosotros tendemos a hacer un arroz con mango ahí con todos esos términos y lo primero que tendríamos que hacer es aclarar eso. Pero, miren, muchachos, le voy a dar una clave cuando ustedes preparen alguna charla, alguna cosa. Particularmente yo cuando voy a preparar algo, primero trato de averiguar la historia de ese algo, especialmente de las palabras. La etimología de las palabras son una cosa bellísima, impresionante. De dónde vienen las palabras y eso les va a dar siempre mucha luz para poder desarrollar siempre un tema. Eso es como mi clave y de una u otra manera siempre inicio de esa manera. Entonces, la palabra carácter viene de una palabra en griego que también se escribe carácter y que significa el que graba. Eso significa la palabra carácter, el que graba. De pronto nosotros estemos un poco familiarizados. Nosotros vivimos en una zona donde pues se da mucho la ganadería. El carácter en ese entonces, pues yo no sé la verdad si todavía se llama así, pero en la historia era el hierro con el que marcaban a las vacas. Todos ustedes saben que las vacas tienen una marca, ¿no? El carácter era el hierro, el instrumento con la cual las vacas eran marcadas y también se llamaba carácter a la marca que dejaban en los animales. Era, era como decir, esto es mi propiedad, estas vacas que son con estas condiciones, con estas características, son mías. Entonces, un carácter es una marca, el carácter es una marca que nosotros tenemos, por decirlo así. Por eso, la etimología de carácter significa el que graba. El carácter es lo que hace especial al individuo, por eso podríamos decir que hay infinidades de carácter como personas en el mundo. Y desde aquí, desde ahora vamos a comenzar a ver una clave que por favor va a ser como nuestro lema durante toda esta charla y ojalá sea también un lema de vida. Nosotros venimos condicionados, pero no determinados. Y en esa palabra condición y determinación es donde nosotros vamos a entender muchos aspectos. Estamos condicionados por muchos aspectos que son tanto de temperamento, tanto biológico, tanto genético, como también en nuestro comportamiento, en la forma como fuimos educados, en todo lo que nos enseñaron, pero no estamos determinados. O sea, dentro de la iglesia en alguna ocasión se llevó a tener mucha fama eso de la predestinación, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es eso de la predestinación? ¿Alguno De que, sabe qué es la de que, to- predestinación? de que ya todo está escrito, que Dios ya sabe todo lo que vamos a hacer. Es correcto. Eso es la predestinación. Y en el fondo, la predestinación lo que dice es que nosotros ya estamos determinados. O sea, de nada nos serviría esforzarnos, de nada nos serviría a nosotros hacer trabajos, a crecer en la vida espiritual, porque si ya nosotros nacimos determinados para ser malos, vamos a morir siendo malos. Los que son buenos es porque nacieron con la determinación de ser buenos. Entonces, eso se desechó completamente de la iglesia porque es una idea completamente errónea, porque de una u otra manera trunca la libertad de nosotros. Nosotros sí somos condicionados por muchos aspectos, estamos inclinados a algunas conductas, pero no estamos determinados y por eso ni siquiera en el es que yo soy así nosotros podríamos excusarnos, que es uno de los errores más recurrentes que nosotros hacemos. Es que yo soy así y punto, como que el que yo siendo así, primero la otra persona tiene que aguantarme, tiene que aceptarme y segundo, dando la opción o la posibilidad o haciendo entender que es que ya no puedo ser de otra manera. Entonces, tengámoslo eso muy claro, ¿no? Estamos condicionados y no determinados.
Pero entonces ya lo explicaba uno de ustedes, la diferencia entre temperamento y carácter. Y yo creo que él lo decía de una manera muy clara. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es algo que heredamos, o sea, es la dimensión biológica, es lo que viene con nosotros por nuestro ADN y por nuestros genes. Eso es algo que no podemos cambiar porque viene de nuestro ADN. Bueno, ahorita hago alguna aclaración. Por el contrario, el carácter es la constitución heredada, o sea, eso que es nuestro temperamento, más los hábitos aprendidos. Entonces el carácter tiene algo que ver más con la parte como de educación, como de relaciones. Une esas dos dimensiones el carácter, la dimensión biológica y la dimensión social. Entonces nosotros socialmente estamos también inclinados inclinados a algunas situaciones, a algunos comportamientos, y eso se ve hasta desde la forma en que hablamos. Nosotros los costeños hablamos muy diferente de los cachacos, gracias a Dios hablamos muy diferente de los cachacos, pero eso es porque eso es lo que aprenden, eso es lo que han escuchado, y se les queda el acentico y así hablan, pero porque escucharon a sus papás y sus papás escucharon a su abuelo y ellos aprendieron. Nosotros hablamos un poquito más rajado, un poquito más espontáneo, pero porque eso fue lo que adquirimos. Tal vez si hubiésemos nacido en el interior y habláramos igual que ellos. Entonces, pero a partir del lenguaje, entonces comienza el comportamiento. Uno necesita saber un poquito de historia para entender las idiosincrasias de cada uno. ¿Por qué nosotros en la costa, especialmente uno se va a la Guajira? Ustedes ven que los indígenas guayú, ellos siempre son ergidos, siempre tienen la mirada en alto. Ustedes se van al interior y ustedes se dan cuenta que la gente del interior tiende a encorvarse un poco y tiende a tener la mirada muy baja. Y entonces uno podrá explicarse, ¿y eso por qué se da? Porque claro, los indígenas guayúes crecieron en un contexto de ver el horizonte, un contexto desértico. Entonces ellos no podían mirar hacia abajo, ellos solamente podían mirar al infinito. En cambio estos, que son terrenos de montaña, ustedes saben que cuando uno va subiendo, uno nunca va erecto. Uno cuando va subiendo una loma, cuando va subiendo una montaña, uno tiende a encorvarse. Y esa disposición biológica también lleva a una disposición psicológica y de comportamiento, por ejemplo. Entonces, uno se da cuenta que, por ejemplo, los del interior tienden a ser un poco más apartados, un poco más ensimismados en sí mismos, un poco más egoístas, un poco menos de relaciones, un poco más desconfiados. En cambio, uno va a los guayú y los guayú son más ergidos, son más aguerridos, son más de problemas. Si tenemos que darnos, nos damos. Si tenemos que matarnos, nos matamos. En cambio, los otros son más prevenidos. Si ven cómo el contexto en que uno nace va definiendo de una u otra manera lo que somos, va influenciando lo que somos, aparte de esas condiciones genéticas con las que nosotros venimos. Porque está comprobado científicamente que muchos de nuestros comportamientos de una u otra manera tienen una alta dosis de gen. Lo heredamos de nuestros padres. El comportamiento también puede heredarse. Entonces, por eso algunas personas son más propensas a ser violentas, otras son más propensas a ser un poco apocadas, otras personas son más propensas a ser como muy espontáneas, muy libres, otras por el contrario son más resistentes. Algunas personas son confiadas por naturaleza, otras son desconfiadas por naturaleza. Hay personas que ríen por naturaleza y otras personas que son amargadas por naturaleza. Entonces, el carácter juega con esas dos cosas, ¿no? Entonces tenemos que el temperamento es de origen genético, o sea, no se puede modificar. Y el carácter es de origen genético y es aprendido. Y por eso podemos modificarlo. Entonces ya de antemano nosotros sabemos, muchachos, que esa excusa de que es que yo soy así no vale. En realidad no vale, no sirve. Entonces uno nunca puede excusarse en eso. Porque aunque ciertamente estamos condicionados, no estamos determinados. Y cuando nosotros nos excusamos en ese, es que yo soy así, en el fondo estamos renunciando al hecho de que nosotros dominamos nuestra vida. De que nuestra vida es reflejo de nuestras decisiones. Cuando yo digo yo soy así, en realidad lo que estamos diciendo es que no tengo la fuerza de voluntad
no tengo dominio sobre mi vida y los comportamientos, mis sentimientos y mis emociones son los que me están dominando. No tengo la fuerza para dominar mis pensamientos, mis acciones, mis emociones. Eso es lo que uno transmite cuando dice, es que yo soy así, lástima. Entonces, tengamos eso presente, ¿no? El temperamento más el carácter es lo que se crea, lo que tiene como consecuencia lo que nosotros llamamos como personalidad. La personalidad es eso, es la unión de nuestro temperamento y de nuestro carácter. Y la personalidad, más que un modo de ser, es un modo de actuar. Y yo precisamente quiero hacer más énfasis en esto de la personalidad que en la cuestión de carácter, porque digo yo, no puedo estar completamente equivocado, pero cuando a uno, padre, háblenos sobre el carácter, incluso ustedes comienzan a buscar en internet cómo afrontar el carácter, cómo mejorar nuestro carácter, todas las relaciones o referencias te van a tildar es hacia personas que son airosas, personas que se enfurecen con facilidad. Entonces, ¿cómo dominar nuestro carácter? Única y exclusivamente está relacionado con ese tipo de personas, con las personas explosivas, cuando el carácter y la personalidad es mucho más grande. Entonces, la personalidad es nuestro modo de actuar. Somos, no sé si ustedes han escuchado de esos memes, de esas frases que comparten siempre en WhatsApp, que a veces son muy interesantes. Hay una que dice, el que alguna vez leí, somos lo que hacemos y no lo que decimos que hacemos. ¿Verdad? Nosotros, en el momento de decir, de describirnos, nosotros podemos dar muchos aspectos, pero hasta nosotros mismos podemos engañarnos, ¿saben? Porque terminamos diciendo, somos gente confiable y terminamos haciendo otra cosa. Somos gente honesta, yo soy una persona muy honesta y terminamos haciendo cosas sucias. O sea, nuestra personalidad no es lo que nosotros decimos que somos. Nuestra personalidad es lo que hacemos. Eso, lo que hacemos es de una u otra manera lo que nos define. En las Sagradas Escrituras se da muy claro, ¿no? Dice el Señor a los apóstoles, por sus frutos lo conoceréis. ¿Por qué? Porque un árbol bueno no va a dar frutos malos, un árbol bueno da frutos buenos. Y un árbol malo y enfermo da frutos enfermos. Entonces, ese árbol puede decirse, con sus uvas podridas, esa vid puede decir, con sus uvas podridas, no, es que yo soy una buena vid. Pero es que si tus frutos están diciendo todo lo contrario, vid, entonces habría que hacer lo que dice el Señor en el Evangelio que vamos a escuchar este domingo, hay que cortarla, porque no sirve, aunque la vid diga que da frutos buenos, sus frutos están diciendo lo contrario. Y a los buenos, entonces hay que podarlos para que sean muchísimo mejores. Entonces, eso tendríamos como que asimilarlo nosotros. Queremos conocernos, estemos atentos de nuestros actos, que muchas veces son inconscientes y nosotros no lo vemos, ¿no? Y aquí llegamos a una cuestión que es muy importante. A veces una persona puede ser cobarde por temperamento. Hay personas que por naturaleza tienden a ser miedosas y cobardes. Pero portarse valerosamente en algunos contextos es personalidad. O sea, la personalidad es cuando tú llegas ya a superar incluso aquello que tú estás condicionado. Entonces, cuando una persona que es cobarde por naturaleza, por decirlo así, porque nació con una tendencia al miedo, comienza a hacer actos heroicos y valientes. Y al fin de cuentas, la verdadera valentía es esa. El otro día estaba escuchando una entrevista de Chespirito, ¿cómo es que se llama él? Bolaños, pero se me olvida el nombre. Bueno, el que hizo el Chavo y todo Roberto eso. Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños, exacto. Ese hombre era un filósofo. Yo amo el Chavo y yo todavía me parto de risa viendo el Chavo como ustedes no tienen idea. Pero él en una entrevista que le hicieron, él le preguntaban sobre el superhéroe. Para ellos, o sea, para él, ¿qué significaba Superman? ¿Qué significaba Batman? Y él decía que ellos no eran superhéroes en realidad. Que el verdadero superhéroe era el Chapulín Colorado. Y entonces dirá, calma, calma, o sea, porque al fin de cuentas, esos superhéroes son muy sobrados, muy seguros de sí mismos, no tienen miedo a nada, se enfrentan contra todo y no hay valentía en eso en realidad. Decía, en cambio el Chapulín era torpe, el Chapulín era miedoso, el Chapulín era cobarde a la N potencia, el Chapulín no sabía absolutamente nada, se enredaba hasta en los refranes, pero aun a pesar de que sentía miedo,
Él iba a enfrentar al enemigo, ¿no? A pesar de que era cobarde, él iba y se enfrentaba. A pesar de que a veces era tonto, él buscaba la manera de encontrar una solución y encontraba una solución y al final siempre se salía con la suya. El malo siempre lo vencía por muchos otros factores, pero el malo siempre era vencido. Entonces él decía, eso es un verdadero héroe. Entonces, los verdaderos héroes o la verdadera valentía no está porque es que yo soy sobrado o no hay reconocimiento en eso. No son verdaderos héroes Superman, verdaderos héroes de Chapulín, no, que a pesar de sus miedos se enfrentaba siempre al enemigo. Alguna vez, chicos, les escuchaba yo a Monseñor Oscar, yo fui secretario del obispo antes de que me ordenaran sacerdote y un poquito siendo sacerdote. En una de sus homilías son como de esas frases que tú escuchas y se te quedan así guardadas en la mente que jamás se te vuelven a olvidar. Solamente me ha pasado con 2 frases así. Y esta fue una de esas. Monseñor en alguna homilía dijo, nosotros nunca vamos a poder cambiar, nunca vamos a poder cambiar, pero sí podemos ser mejor. Y yo decía, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que nunca vamos a poder cambiar? ¿Alguno de ustedes qué piensa cuando escucha esa frase? Nunca vas a poder cambiar. ¿Es verdad o es mentira? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pues que tenemos tendencia a volver a eso. Y entonces siempre estamos como trabajando como que no, y como con nosotros mismos, trabajando en nosotros mismos, no, voy a mejorar, voy a ser mejor, no a a lo que tiendo a ser. ¿Quién más? Padre, yo pienso que como que siempre vamos a estar en batalla y que nuestra mayor pues lucha no es el otro, sino nosotros mismos. Y si lo afrontamos como humanamente, o sea, solos, la verdad es que no se puede. Porque siempre va a haber algo que nos domine, o sea, humanamente, pues. Si no es con Jesús, ¿cómo? Yo digo que no es una verdad absoluta, aunque no debería decirlo, pero cuando se es mejor, ya hay un cambio. Y de hecho, ser mejor supone como avanzar en eso que te domina. Bueno, en el caso del carácter. Bueno, padre, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. Bien, para mi concepto, yo creo que lo más difícil a veces es uno tomar la decisión de cambiar. Y cuando uno ha pasado por diferentes situaciones donde la misma familia o los amigos le dicen, tú sí, tú no cambias, tú eres la misma persona. Ah, hay un punto, yo creo que uno como ser humano tiene que llegar a reflexionar y sentarse a pensar como que yo estoy a tiempo de poder mejorar. Y si he logrado cosas buenas, ¿por qué no voy a poder corregir ciertas actitudes que tengo? Y quizás a veces lo más difícil es uno mirarse a sí mismo y juzgarse para tomar la determinación y poder ejercer el cambio. Pero yo creo que uno sí es capaz. Todo depende también, como comentaban por ahí, contar con un buen apoyo, porque solo de pronto es algo difícil. Miren, muchachos, yo voy a tirar por la borda todo lo que nosotros siempre hemos escuchado al respecto de este tema. Porque a nosotros siempre nos ha movido a cambiar, que tienes que cambiar, tienes que cambiar, que tienes que cambiar. Y eso llega a un punto en que nos hace muy inestable, incluso espiritualmente, porque nosotros no podemos cambiar. ¿Por qué no podemos cambiar? Por lo que le expliqué ahorita, por nuestro temperamento. Porque el temperamento no se puede cambiar. Y no se puede cambiar porque es algo que es constitutivo, nació con nosotros, está en nuestra sangre, o sea, hace parte de nuestro ADN. Y por eso nosotros siempre vamos a ser propensos a ese tipo de cualidades. Les puedo poner miles de ejemplos. El ejemplo de San Francisco de Sales, el santo de la dulzura. Cuando murió San Francisco de Sales, que él en realidad era un amargado, porque era amargado, descubrieron que debajo del escritorio lo tenía todo aruñado, porque entonces a la persona le daba una sonrisa, pero aquí abajo se estaba carcomiendo de su amargura.
nunca pudo cambiar eso. Pero lo conocemos como el santo de la dulzura, porque siempre luchó para mostrarse dulce frente a los demás. Eso es personalidad. Eso es pasar y aumentar el temperamento al carácter y convertirse en personalidad. Entonces, lo que decía Monseñor, aunque me costó mucho asimilarlo, es eso. Miren, a veces nosotros vamos desesperados. ¿Por qué nosotros estamos inclinados siempre a ciertos pecados? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos confesándonos de lo mismo? Y muchachos, esa lucha con la que tú tienes, lastimosamente vas a morir con ella. Hay un mártir, él es chino. Él murió en esas persecuciones que a cada rato hacen en China. Y él fue drogadicto hasta su muerte. Él consumía opio. Ahora es que se me escapa el nombre, pero ojalá puedan averiguarlo. Él consumía opio. Fue tanto el consumo y el que constantemente se confesaba y no daba, se confesaba y no daba, se confesaba y no daba. Había alguna predisposición en su organismo al consumo del opio y además cuestiones ya de carácter, de personalidad, de cuestiones aprendidas, que él no daba para dejar ese vicio. Y murió siendo mártir y nunca dejó el vicio del opio. Hasta tal punto que llegó un momento que el confesor le negó la comunión. En ese momento, pues había otro tipo de mentalidad. Y entonces le negó la comunión porque siempre confesándose de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y claro, el padrecito entendió que él no hacía nada por salir de eso. Vamos a ver que él se mataba y buscaba las mil y una maneras de dejar el opio, que el opio es en China lo que aquí es la marihuana, y nunca pudo dejarlo. Estando en las persecuciones que se desarrollaron allá, lo cogieron y pues bueno, le pidieron que rindiera pleitesía al emperador como un dios. Y lo que pensó este hombre, dijo, si no aprovecho esta oportunidad, mi alma se condena. O sea, dijo, o me salvo con esto o no me voy a salvar nunca. Entonces, no se postró ante el emperador, lo ejecutaron, lo mataron, es santo y se convirtió en mártir. Pero nunca dejó el consumo del opio. Entonces, por lo general, cuando nosotros hablamos de carácter, que hablamos de personas que son como muy explosivas, tendemos a eso, a padre, yo quiero que eso se acabe en mi vida. Y yo le digo, lastimosamente eso no se va a acabar. Porque tú ya estás condicionado a eso. Eso lo vas a llevar hasta la muerte. Y ese va a ser tu talón de Aquiles. Y así como es la explosividad en unos, no sé qué podría ser en las otras personas. Piensen en cada uno de sus pecados. ¿Por qué estar inclinado? Porque a unas personas, por ejemplo, le cuesta más llevar una vida en castidad que a otras. ¿Sí? Ahí inclusive influye los genes. Porque unas personas, algunos hombres tienden a ser más infieles que otros, porque tienden a ser más infieles que otros. Entonces, padre, yo quisiera acabar con eso. Mira, lastimosamente, eso no puedes cambiar. Miren, nosotros no podemos dejar de ser lo que somos. Ahí es donde entra, entonces, la segunda parte de la frase de Monseñor. Pero sí podemos ser mejores. Por eso que le decía, estamos condicionados, pero no determinados. El ejemplo de San Francisco de Sales, el santo de la dulzura, pero que en el fondo también vivía una amargura, pero no lo demostraba y siempre le daba una sonrisa a los demás. Eso es superar el temperamento y pasar a la personalidad. Entonces, mire, soy de temperamento, entre comillas, fuerte, y ahorita voy a explicar eso. Soy de temperamento fuerte, hay que combatir y vas a combatir hasta el final. Hasta el día de tu muerte vas a combatir con eso porque es algo que no vas a poder cambiar. ¿Sí? Pero sí puede ser mejor. Y yo les pongo otros ejemplos de carácter o de personalidades fuertes. Moisés, por ejemplo. Miren, Moisés era un inseguro y un apocado por naturaleza. Y era apocado por naturaleza por unas deficiencias físicas que tenía. ¿Saben cuál era la deficiencia física que tenía Moisés? Él era gago, ¿verdad? Era gago, era tartamudo. Y eso, queramos o no, eso de una u otra manera nos hace ser a nosotros inseguros y apocados. Y él era uno de esos, hasta tal punto, cuando nosotros leemos bien el Éxodo, muchachos,
nos damos cuenta que una de las pocas personas que le hizo volar la piedra a Dios fue Moisés. Se la voló. Porque entonces Moisés, Dios comenzó a tener una conversación con Moisés. Mira, por favor, vas a liberar a mi pueblo. Y Moisés, pero yo no, Señor, busca otro. No, yo te elegí a ti. Pero Señor, mire, yo no sé hablar, no importa, yo hablaré por ti, pondré a tu... Pero Señor, mira, hasta llegó un punto en que Moisés le dijo, Señor, busca otro. Y el Señor ahí es cuando se enfada prácticamente, así como que vuela la checa. Es una expresión muy nuestra como para que podamos entender. Obvio no se voló la checa. Pero como que se le vuela la checa, así como cuando uno dice, ustedes me van a disculpar la expresión, no joda, pero te dije que eras tú y eres tú. Entonces, así fue con el Señor. Ya te dije que eres tú y ve enseguida, sí. Porque estaba como, ya, vete, ya te elegí a ti te tocó. Entonces, eso era el temperamento de él. Era apocado, era una persona muy insegura. Pero la personalidad fue que llegó y liberó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a las puertas de la tierra prometida. Y tuvo que pasar por 1000 penurias, aún siendo apocado, logró sobreponerse a eso. Otro ejemplo, Pedro. De las personas más cobardes que hay en la Biblia es Pedro. Pedro fue cobarde por naturaleza, se parece a muchos de nosotros. Si ustedes se dan cuenta, Pedro, y eso pasa con todos los cobardes, ustedes se van a dar cuenta, todos los que son cobardes se las tiran de mucho así. O sea, los hombres cobardes se las tiran así como de los machos, de los superhombres, de los que ellos pueden con todo. Pedro era el típico superhombre, el macho, el que no se dejaba de nadie, pero esa gente es más cobarde y Pedro no era la excepción. Entonces llegó Pedro y le dice, mira, ve, yo daré mi vida por ti. Y Pedro, no sabe lo que estáis diciendo, le dice eso. Mejor cállate, no sabe lo que estás diciendo. Señor, doy mi vida por ti. Si me hago matar por ti, me hago matar. Ve, Pedro, mira, tú, antes de que cante el gallo 3 veces, ya me habrás negado. Señor, jamás. ¿Y qué pasó? Apenas le dijeron una sirvienta, o sea, ni siquiera fue un soldado, apenas una sirvienta de eso de las que trabajaban para el sacerdocio le dijo, ¿y tú no eres uno que andaba con el Mesías? Se asustó enseguida y lo negó enseguida. Y eso que fue una sirvienta. Imagínense que hubiese sido un soldado. Y fue tanto la negación que nosotros, porque es que el Evangelio lo pone así como todo muy bonito, pero en palabras del Evangelio, Pedro comenzó a imprecar, o sea, imprecar, muchachos, Pedro volvió vulgar, o sea, le salió el gamín que llevaba adentro, le salió sí, digámoslo así, el gamín que llevaba adentro que él comenzó a imprecar a la mujer. Era tanto el susto que tenía que hasta vulgaridades le salieron a Pedro. Entonces, Pedro fue cobarde hasta casi el final. Entonces Pedro después, ya estando en Roma, porque ustedes saben que Pedro estaba en Roma, la gente le dijo, porque la persecución de Nerón, estas historias son muy interesantes, ¿saben? La historia de la iglesia es muy chévere siempre y cuando sepamos escucharla y sepamos transmitirla. Entonces Pedro se fue, ustedes saben que Pedro se fue para la misión en Roma, allá Pedro era el propio, era el cabeza, claro, vivían en las catacumbas, oculto del cristianismo, porque Nerón comenzó a perseguirlos. Entonces la gente llegó muy preocupada, con buenas intenciones. Pedro, mira, tú eres el propio, eres la cabeza de la iglesia, si a ti te matan, Pedro, se acaba la iglesia. Y Pedro, como que no era medio soberbio, dijo, es verdad, en el fondo tenía miedo. Es verdad, o sea, si yo me muero, que soy la cabeza de la iglesia, ¿qué será de la iglesia? Entonces Pedro agarró sus motetes en una noche, cogió, armó su ropa, su equipaje y patitas, ¿pa' qué te tengo? Me voy de Roma porque a mí no me van a matar, cobarde hasta el final. Y entonces cuando iba saliendo de Roma, adivinen qué pasó. ¿Alguno sabe esa historia? Cuando iba saliendo de Roma el señor Pedro, nuestro primer papa, se le aparece Jesús cargando la cruz. Pedro iba saliendo de Roma y Jesús iba entrando a Roma con la cruz a cuesta. Y ahí Pedro le lanza la famosa expresión que ha bastado para escribir libros y se los recomiendo. Quo vadis. Hay un libro que se llama Quo vadis, que en español es una palabra en latín que en español significa ¿a dónde vas? Entonces Pedro le dice,
quo vadis? ¿A dónde vas, Señor? Y el Señor le dice a morir de nuevo. Pedro entiende entonces que el camino no es la cobardía. Se devuelve a Roma y efectivamente lo matan con la cruz al revés. Él pide ser crucificado al revés para no morir como Jesús. Por eso uno de los símbolos del Papa es la cruz al revés, que no es ningún símbolo satánico. Entonces, si ven cómo por temperamento Pedro era cobarde, terminó muriendo valientemente y entregando su vida por el otro. Eso es ejemplo de temperamento, que es nuestras condiciones, y personalidad, que es lo que aprendemos, cómo afrontamos la vida. Otro ejemplo contrario era Pablo. Pablo era una persona impetuosa, ¿saben? Pablo era un soberbio, y eso, muchachos, lo acompañó hasta el final de su vida. Hasta el final de su vida. Y eso era necesario, porque si Pablo no hubiese sido de esa condición, no hubiese resistido lo que le tocó resistir. Pablo era un tipo de esos que dice, aquí se tienen que, como de esos padrecitos que a veces uno se encuentra por ahí, de que es que aquí se tiene que hacer lo que yo digo porque yo lo digo. Pablo era de ese tipo de persona. Era una persona impetuosa. Leemos en estos días en las Eucaristías cómo Pablo peleaba con Raimundo y todo el mundo. O sea, Pablo peleó con Pedro y una vez públicamente trató a Pedro de hipócrita porque no le pareció algo que hacía Pedro. Pablo se enfrentó con Santiago también por cuestiones de la fe y de las obras. Pablo se enfrentó con Bernabé y dice que salieron porque no lograron ponerse de acuerdo. Eso fue que se formó la discusión en la pelea del siglo, y uno cogió por un lado y otro por el otro. Y eso fue auspiciado por el Espíritu Santo, porque eso hizo que la iglesia creciera. Pero todo nació en una discusión. El problema que tuvo con Marcos, el evangelista, también, porque Marcos llegó un momento en que se asustó, abandonó la misión, y cuando Bernabé quería traerlo de nuevo, Pablo dijo, no, Señor, él nos abandonó. Y por eso también fue una de las separaciones que se dio entre Pablo y Bernabé. No, Señor, él nos abandonó, yo no voy a andar con ese man porque se fue. Y Bernabé trayéndolo porque creo que era sobrino o algo así de Bernabé, era como familiar de Bernabé Marcos. Y Pablo no dejó que Marcos entrara de nuevo. Pero Dios, como hace todo perfecto, Marcos se fue para donde Pedro, y entonces ahí fue después donde escribió los evangelios escuchando a Pedro. Pero si ven, o sea, San Pablo por naturaleza era tipo de persona así como impetuoso, como imponente, como aquí se dice lo que yo digo y aquí se dice lo que yo hago. Y al final murió mártir también. Murió mártir en obediencia, porque siempre fue obediente a la iglesia de Roma, y fue obediente a Pedro, aunque tuvo problemas aunque tuvo algún roce, algún inconveniente con Pedro. Los apóstoles le dijeron, sigue evangelizando, pero tienes que darle limosna o hacer la caridad con la iglesia de Jerusalén. Incansablemente hizo lo que los apóstoles siempre le pedían. A pesar de su impetuosidad, él supo ser obediente, supo ser humilde, supo aceptar la humillación. O sea, eso son personas con carácter fuertes. Personas o ejemplos de caracteres débiles que nosotros encontramos en la Biblia. Saúl. ¿Recuerdan quién es Saúl? El primer rey de Israel. Saúl era un soberbio. Saúl era de las personas que no escuchan y no obedecen, sino que interpretan. Entonces Saúl fue escogido por Dios para gobernar a su pueblo. Pero alguna vez Dios le mandó alguna misión, destruir alguna ciudad. Dijo, todo me lo tienes que poner en anatema, pero Saúl es como nosotros, ¿saben? Es que yo pensaba, Señor. Es que yo pensaba que tú me habías dicho que algunas cosas le entregara al anatema, pero no todas. El Señor dice, no, yo te mandé todo. Su soberbia no la trabajó, no trabajó en sí mismo y se convirtió en desobediencia, hasta el punto que prácticamente, digámoslo así en palabras nuestras, salió del corazón de Dios. Entonces le dijo, no va más como rey y no va más como rey, y escogió a David. ¿Sí? Una persona de carácter débil no logró trabajar en su temperamento. Jonás, nosotros creeríamos que Jonás es una persona así como cobarde. No, Jonás era caprichoso. Era una persona caprichosa como muchos de nosotros, ¿no? También de ese estilo de que yo quiero las cosas así y tienen que ser así de esa manera porque lo digo yo. Jonás era ese tipo caprichoso. Jonás
no huyó porque le tuviera miedo a la misión que Dios le estaba encomendando. Jonás huyó, y después él lo va a decir, porque yo sabía que tú eras un Dios misericordioso. Entonces yo sabía que yo me iba a poner a predicar la destrucción de Nínive, venían ellos y se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar, y yo iba a quedar como un zapato predicando destrucción que no iban a llegar. Jonás en realidad no asume esa misión por eso. Y uno se da cuenta que es un tipo caprichoso porque el Señor, para enseñarle, recuerda, le hace crecer un árbol de un día para otro y después se lo seca, y a él le da rabia. Ajá, ¿y por qué me lo vas a secar? Ajá, ¿y tú por qué te vas a molestar por algo que nació de un día para otro? Ah, entonces tú te puedes molestar por eso, pero entonces yo no voy a perdonar a este pueblo que lo he trabajado durante tanto tiempo y que se ha arrepentido. Un tipo caprichoso. Y fue desobediente. Y al final hizo la misión refunfuñando. No supo trabajar en su temperamento. Muchos de nosotros tendemos a ser caprichosos. Los sacrificios nos ayudan a trabajar en nuestro carácter y personalidad para poder afrontar eso. Otro ejemplo de carácter débil, Judas. Judas era otro tipo impetuoso, como San Pablo. Ahí tenemos esos dos casos, ¿no? Dos tipos impetuosos. Judas era un guerrillero, prácticamente, porque Judas pertenecía al grupo de los celotes. Al mismo grupo, recuerdan que pertenecía a Jesús Barrabás, el que liberaron en vez de Jesús, que el Señor, la gente pidió que sea liberado Barrabás. Barrabás estaba en un motín porque era celote, y bueno, ellos querían liberar al pueblo de Israel del imperio romano a punta de espada. Judas era un tipo de eso, ¿no? Era un tipo justiciero, como muchos de nosotros, ¿no? Como yo quiero justicia, pero voy a hacer justicia con mis propias manos. Tipo muchos de los vándalos que hoy salieron a marchar. Hablo de los vándalos, no de las personas que lo hicieron bien. Pero tipo de eso, ¿no? Yo quiero justicia, pero tengo que destruir. Yo quiero justicia, pero tengo que darla yo. Yo tengo justicia, pero no voy a esperar a que la ley haga algo. No, yo tengo que hacer la justicia. Judas era de ese tipo de persona. Cuando se vio que Jesús no era lo que él pensaba, él dijo, este man no me sirve, porque a mí me servía un caudillo, un líder que cogiera la espada y dijera y convocara al ejército y todo el pueblo de Israel saliera con espada y con palo a darle duro a los romanos. Este man no me sirve. Como no me sirvió, ¿qué hizo? Se ahorcó. ¿Qué digo? Lo traicionó. Y después de la traición, lo ahorcó. Carácter débil. Si se han dado cuenta y han sido sutiles y han escuchado bien, yo hice una diferencia de carácter fuerte y de carácter débil. ¿Quiénes son las personas de carácter fuerte? Nosotros estamos completamente equivocados en la definición de carácter fuerte. Porque cuando hablamos de carácter fuerte, creemos que son las personas explosivas. Uno es que esa persona tiene un carácter fuerte. Y fuerte es que es grosero, y fuerte es que no se queda con nada, y fuerte es que le hacen algo y esa persona comienza a pelear contra el mundo y todo el mundo. Y fuerte es que es un amargado que nadie le puede decir nada. Eso es carácter débil, muchachos. Carácter fuerte es la persona que logra dominarse a sí mismo. Cuando nosotros nos encontramos con una persona que logra dominarse a sí mismo, esa persona tiene carácter fuerte. Las personas con carácter débiles son las que no logran dominarse a sí mismo. Son esas personas que son explosivas, que son impetuosas, que dicen lo que se le viene a la cabeza atravesado sin medir razón, que son esas personas que dicen yo digo la verdad como salga y acaban con la vida de esos. Son personas de carácter débil. Ni siquiera dan para controlar su lengua, ni siquiera dan para controlar su temperamento, no dan para controlar sus emociones, no dan para controlar su afectividad. Y nosotros tendríamos que reconocer que somos de carácter débil. Porque muchas veces no logramos dominarnos a nosotros mismos. Simplemente nos dejamos llevar, por lo general, de nuestras pasiones y de nuestros instintos. Y terminan siendo ellos los que tienen el dominio de nuestra vida, no nosotros. Las personas de carácter fuerte son las que tienen el dominio de su vida.
Ejemplo, Cristo. Miren, Cristo dice, Jesús lo dice, miren, a mí no me quitan la vida, yo la doy y la doy porque quiero. Yo soy el dueño de mi vida. A mí que no es que venga alguien aquí a decirme, lo vamos a matar. No, yo estoy entregando mi vida. Soy libre para entregarla. Eso es dominio de sí mismo. Tanto que cuando le ofrecieron vinagre, ¿recuerdan aquella frase que dice, yo tengo sed? Le ofrecen vinagre y él lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque el vinagre era como un dopaje para que le aminorara el dolor. Y dijo, no, Señor. Si yo voy a sufrir bien. Si voy a morir en la cruz, voy a morir en la cruz bien. Y si voy a tener que morir, voy a morir bien. Sin dopaje, sin vinagre, sin anestesia, sin nada. Si a mí me va a tocar padecer por amor a mi gente y por amor a mis hijos, padezco. Un hombre de carácter fuerte. Un hombre que sabe dominarse a sí mismo. Lo mismo Pedro. Carácter fuerte, porque a pesar de que tenía miedo, él fue, me devuelvo para Roma y voy a morir. Y murió. Lo mismo Pablo. Fue a Roma y también murió. A Pedro lo crucificaron al revés, a Pablo le cortaron la cabeza porque era ciudadano romano y no podían crucificarlo. Entonces, esas son personas de carácter fuertes. ¿Saben? Una persona de carácter fuerte es aquella que está cansadísima, tiene mucho sueño, pero se queda rezando. Dijo, no, porque primero es la oración. Carácter débil, ay, qué pereza. Y va y se pone en el celular y ahí se queda. Eso es la diferencia de carácter fuerte y carácter débil. Carácter fuerte es aquella persona, tengo que hacer esta cosa, pero me mandaron a hacer esto otro, voy a hacerlo. Carácter débil es, ay, no, yo prefiero jugar lo mío. A ellos que se solucionen. Carácter débil. Carácter fuerte es aquella persona, tengo deseos de estar con mi pareja, pero no voy a hacerlo porque voy a luchar por mi santidad y la santidad de mi noviazgo. Carácter débil, vamos a darle porque ¿qué más? ¿Sí ven la diferencia de uno y otro? Vuelvo a resumirlo. Una persona con carácter fuerte es aquella que logra dominarse a sí mismo. Una persona con carácter débil es aquella persona que deja llevarse por sus instintos y pasiones, pero que ha perdido completamente el control de su vida. Entonces, cuando vean a una persona que es así todo agreste, una persona que es así todo peleonera, nunca vuelvan a decir, no, esa persona tiene carácter fuerte. No, carácter débil. Al menos si ustedes quedan claros con eso, yo termino feliz. Ahora, ¿cómo aprender a manejar nuestro carácter? Ya recuerden que carácter no está relacionado a las personas de mal genio. No, olvidémonos de eso. Que el carácter está relacionado a aquellas cosas o a la suma de lo que venimos, que viene en nuestra gene, en nuestra sangre, con aquello que viene en nuestra educación, que eso es el carácter, ¿no? Bueno, yo les voy a dar 4 claves para poder trabajar en nuestro carácter y por ende para poder trabajar en nuestra personalidad. Lo primero, muchachos, aprendan a escuchar, ¿saben? Y escuchar implica silencio. Y silencio implica mucho dominio de sí. Es muy difícil, ¿saben? A mí particularmente me cuesta un montón. No porque sea sacerdote, hasta tal punto que ya el desespero me obligó a pedir una misión allá en el monte donde yo no tuviera contacto con más nada. Y la otra semana, el viernes, me voy para la serranía del Perijá a trabajar con los indígenas yupas porque lastimosamente soy de carácter débil y no doy para poner dominio del bendito celular. Entonces al menos ya voy a estar desconectado y aspiro a coger fuerza, ¿sí ven? Pero escuchar implica guardar silencio, implica desconectarse. El escuchar implica interiorizar, pero el escuchar, muchachos, es una actitud, ¿no? Es la actitud de dejarnos moldear y de dejarnos guiar, de obedecer, de reconocer que no lo sabemos todas. O sea, escuchar implica eso, implica de reconocer que no me la sé toda. Escuchar implica tener humildad para yo dejarme guiar de otras personas.
dejarme guiar de mis padres, por ejemplo, de los amigos, aquellos que vienen con buenos consejos, del director espiritual o del sacerdote. Es la disposición a dejarse, a dejar que trabajen en mi vida. Eso es escuchar. Dejar que otros me ayuden a trabajar en mi vida. Si ve que cuando una persona te da un consejo no es por mal, nosotros nos cerramos. Cuando una persona nos corrige, nos cerramos enseguida. Escuchar implica eso. Aprender a disponer el corazón a las palabras del otro. Eso es escuchar. Dejar que no sean nuestros sentidos los que retengan información, sino que sea nuestro corazón. Que lo que perciban nuestros oídos reposen en nuestro corazón y se conviertan en vida. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender eso es a escuchar. Y Dios, muchachos, habla de las maneras que uno menos los espera. Dios siempre está hablando. Y yo digo que en realidad Dios no habla, Dios susurra. Y como susurra, debemos estar en silencio para escucharlo. Porque como susurra, al menor ruido, no vamos a lograr escucharlo. Y Dios estará hablando, susurrándonos, y nosotros ni nos enteramos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de ruidos externos y ruidos internos. Entonces, ¿queremos trabajar en nuestro carácter y nuestra personalidad? Pidámosle al Señor que nos conceda la humildad. Pidámosle al Señor que nos conceda la capacidad de escuchar. Porque escuchar, y otro paréntesis, implica renunciar a lo que yo creo, renunciar a lo que yo pienso y dejarme moldear por los demás. Es el caso de José, ¿saben? De San José. San José no entendía ni pío lo que estaba ocurriendo. Ni pío. Él no sabía absolutamente nada, no sabía cómo actuar, no sabía cómo afrontar la situación, tenía miedo de la misión que Dios le iba a encomendar. Si él era un simple muchacho, siempre nos han retratado a San José como un señor y eso no es muy probable. Lo más probable es que San José fuera un poquito mayor que la Virgen María, pero que también estuviera en esa edad de 17, 18 años. Entonces era un muchacho que estaba como viendo qué hacer con su vida. Imagínense, se le aparece Dios y el hijo de la Virgen María y ajá, ¿y él qué hace? ¿Cómo hace? Si sus planes eran casarse con ella, vivir con ella, tener sus hijos, y Dios se mete en el medio. ¿Cómo hace? Escuchando. San José se dedicó a guardar silencio y a escuchar todo lo que Dios le iba diciendo. Toma a María y a José. La tomó. Vayan a Belén. Se fue. Váyanse de Belén porque se fue para Egipto. Regresen de Egipto. Se fue para Nazaret. José nada más hizo escuchar. Y Dios le iba hablando y le iba iluminando. Y eso es lo que necesitamos mucho de nosotros. Guardar silencio y aprender a escuchar. Es dejar que otros también entren en nuestra vida y nos ayuden a trabajar en ella. Lo segundo, hay que trabajar en ti y ser tú mismo, ¿no? No es solamente aprender a escuchar a los demás, es aprender a escucharnos a nosotros, porque tampoco sabemos escucharnos. No sabemos escucharnos, muchachos. No sabemos en realidad lo que hay en nuestro interior, porque en nuestro interior a veces hay mucha desconfianza, en nuestro interior a veces hay tantas cosas revueltas que ni nosotros logramos comprendernos y ni nosotros terminamos de aceptarnos. Entonces, tenemos que aprender a escucharnos. ¿Qué es lo que dice mi corazón? ¿Qué es lo que quiero yo en realidad? Y eso nos va a ayudar mucho cuando estemos frente a tentaciones fuertes, ¿saben? Porque, ¿qué quiero yo en realidad? Yo quiero ser un buen sacerdote. Yo quiero morir siendo un santo sacerdote. Pero la tentación me dice, peca, cae con esta mujer, haz esto, haz lo otro. Entonces ahí es cuando yo tengo que guardar silencio y escucharme a mí mismo. A ver, Hayden, ¿qué quieres tú? Uy, no, yo quiero ser un santo sacerdote. Bueno, entonces hay que decirle no a esta tentación. Bueno, vamos para adelante, vamos a luchar. Vamos a decirle que no. Y ahí es donde, ¿pero por qué? Porque yo he aprendido a escucharme. Entonces tenemos que aprender a hacer ese trabajo. El problema es que a nosotros nos da mucho miedo escucharnos, porque nuestra mente comienza a recriminarnos, a traernos como recuerdos cosas muy desagradables.
Entonces nosotros buscamos las 1001 maneras de no escucharnos. La música, por ejemplo, es el principal distractor para eso. Utilizamos música, pero para no escucharnos, porque escucharnos nos aterra. Y estamos todo el tiempo hablando, pero para no escucharnos. O estamos todo el tiempo en Netflix, pero para no escucharnos. Al final, muchas de las cosas que nosotros hacemos, si ponemos a analizarlo, en realidad va destinada a eso. A callar nuestra voz interior, a apagar nuestra voz interior, a no escucharnos. Si queremos trabajar en nuestro carácter, necesitamos aprender a escucharnos, ¿no? Y ser nosotros mismos. No nos engañemos con esa frase de que yo acepto a los demás, pero todavía no he terminado de aceptarme a mí mismo. Es mentira, porque nadie que no se acepte a sí mismo puede aceptar a los demás. Eso es completamente una falacia, son mentiras disfrazadas de verdad. Entonces, aprendamos a ser nosotros mismos en nuestra relación con Dios y en nuestras relaciones personales. A renunciar a amigos si es necesario, ¿saben? A renunciar a cosas si es necesario. A renunciar a situaciones si es necesario. A renunciar a personas si es necesario. Pero es ser nosotros mismos. Porque donde a ti te pidan ser de otra manera, ahí no es. Y miren lo bonito, porque Dios nos acepta tal y como somos. Dios nos acepta aún sabiendo que nosotros no podemos cambiar. Y Dios nos acepta así, pero nos ayuda a ser mejor. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente dándole la talla a alguien, y ese alguien llámese papá para abajo, ¿oyeron? Ahí no es. Ahí no es, porque ni Dios hace eso. Ni Dios quiere cambiarnos, muchachos. Ni Dios quiere hacerlo. Dios quiere que seamos mejores. Pero, entonces, cuando sentimos que estamos constantemente dando una talla o tratando o ser lo que no somos por caer bien a los demás, ahí no es. Y es mejor perder esa amistad. Perderla antes de que caer ahí. Y rodearte de personas, de gente que te inspire, de gente que te ayude a crecer, leer mucho, buscar personas que te guíen. Eso te va a ayudar. Y, por ejemplo, las personas que son de mal genio, bueno, ya saben que comiencen a investigar, comiencen a leer, busquen una persona que les guíe. Dejarse ayudar es escuchar a los otros y escucharse uno mismo. Entonces, eso es lo segundo. Trabaja en ti y sé tú mismo. Lo tercero, ora. Deja que Dios también haga su trabajo en ti. Aun cuando muchas veces ese trabajo que Dios hace en ti es un poco desagradable. Porque hay que aceptar lo que es un poco desagradable. Y yo contaba lo del evangelio de este domingo, porque Dios va tirando cuchillo a aquellos frutos malos. Y entonces cuando nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida, Dios va tirando cuchillo a aquello que es malo en nosotros. Y eso es doloroso. ¿Y es cuchillo para erradicar o es cuchillo para podar? Y en aquello que estamos bien, Dios nos da cuchillo, pero para podarnos, para que podamos dar más fruto. Y el cuchillo duele. Duele. Dejar el pecado cuesta, muchachos. Duele. Dejar a una persona que tú quieres, pero que sabes que te está haciendo mal, duele. Dejar cosas que tú durante toda una vida te habías acostumbrado a ellas, pero que está mal, duele dejar eso. Dejar los vicios personales y dejar el pecado, aunque nos haga tanto daño, duele. Pero es necesario asumir ese dolor si queremos trabajar en nuestro carácter y queremos ser mejor personas cada día. Le dolía a San Francisco de Sales cuando aruñaba su escritorio. Le dolía. Le dolía a San Francisco de Asís. Ustedes sabían que San Francisco de Asís era un poquito lujurioso. Su pecado era ese. Era como la lujuria. Y entonces él tenía un rosal en el monasterio, que cuando le llegaban los ataques de lujuria, que a veces eran muy fuertes, él lo que hacía era quitarse el hábito y revolcarse en el rosal. Ustedes podrán imaginarse el dolor de las espinas mancillando su cuerpo, pero lo hacía por eso. Entonces, el proceso que Dios va a hacer en nuestra vida es doloroso, sí, pero es lo mejor. Y miren, nada que sea bueno en la vida, independientemente de lo de religioso y de Dios, en su vida normal, nada que sea bueno en la vida va a ser fácil, muchachos. Tengan eso claro.
Sus sueños, conseguirlos no es fácil. Tienen que fracasar mucho, tienen que equivocarse mucho, tienen que rechazarlos mucho, tienen... Una de las experiencias o de las historias que más me gusta es la de General Sander, creo que se llama, el de KFC. Impresionante. La vida le dio golpes tras golpes. La receta de KFC fue rechazada en más de 200 restaurantes. Rechazaron su receta. Y ahora tiene un platal con la receta que intentó vender. Nada que sea bueno en nuestra vida va a venir fácil. Solo el demonio nos hace facilistas, ¿oyeron? Solo el demonio nos ayuda a buscar atajos, solo el demonio nos incita a buscar el camino más corto y solo el demonio nos incita a buscar el camino más fácil. Según el demonio, Cristo no hubiese muerto en la cruz. Y se lo decía. Pero si eres Dios, bájate de esa cruz, totalmente, bájate de esa cruz. Era la tentación del demonio. Diciendo, sálvalos, pero busca el camino más fácil. Tírate del pináculo del templo y todos creerán el camino más fácil. No era el camino que Dios quería para él. ¿El camino que Dios quería para él era más largo? Sí. Como el de Dios con el pueblo de Israel. ¿Saben? El demonio, lo más fácil es hacerse un becerro de oro. Al final el camino que Dios les cogió, les puso, era 40 años que duraron caminando en el desierto. Y había un caminito que era muchísimo más corto para llegar. 40 años. ¿Los caminos de Dios son así? Sí, pero al final la recompensa es mejor. La recompensa siempre es la tierra prometida. Siempre y cuando nosotros podamos asumir los dolores del camino. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Orar. Pero hay algo que yo sí quiero hacer mucha aclaración. Yo estaba como indeciso entre poner la oración de primero o ponerla de último, porque con esto nos puede pasar algo. Miren, nosotros somos humanos y somos seres espirituales al mismo tiempo. Y a veces como católicos o como cristianos, y a veces si somos un poquito rayando con el fanatismo, tendemos a dejar todo lo de nuestra vida a una dimensión espiritual. Y eso es un grandísimo error. Si tú crees que de tus pecados vas a salir solo rezando el rosario o solo orando, eso es un grandísimo error. Y yo no sé si le tiro por la borda todo lo que ustedes hayan escuchado. ¿Por qué? Porque nosotros, miren, el asiento de la divinidad es la humanidad, muchachos. La gracia de Dios va a crecer y echar raíces en la humanidad. Y por eso nosotros debemos trabajar en nuestra humanidad, al mismo tiempo que trabajamos en nuestra espiritualidad. Eso es importante, por eso yo siempre recomiendo tener un director espiritual y tener un psicólogo. Yo tengo mi director espiritual y tengo mi psicólogo. Y si no, el sacerdote también puede ayudarte a esas cuestiones humanas. Por eso quise estudiar psicología y comencé a estudiar psicología para poder brindar los dos servicios al mismo tiempo. O sea, poder ayudar más a las personas. Por eso, porque creemos con la idea de que, no, eso ya me rezo 5 rosarios y el Señor me ayuda. El problema es que te rezas 20 y tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzo? Rezo 30 y estoy en el mismo pecado. Paso 5 horas en el Santísimo y eso no me hace. Voy a Eucaristía todos los días y sigo clavado en el mismo pecado. Pero es por eso, porque has olvidado la humanidad, has olvidado trabajar en tu humanidad. Y por eso, por ese pensamiento erróneo de que con rezar el rosario y solamente rezar el Santísimo, ya yo voy a curarme, voy a sanarme, obviamente los milagros existen y no estoy desmintiendo eso, pero por ese pensamiento es que existen muchas solteronas amargadas dentro de la iglesia. Por eso es que existen muchos hombres mojigatos dentro de la iglesia. Y por eso es que existen muchos curas abusones dentro de la iglesia. Por eso muchos sacerdotes han caído en pecados de sexualidad gravísimos y de abuso sexual. Por eso, por esa idea, ¿no? De creer que eso es pecado. Ay, como es pecado, ¿cómo se soluciona un pecado? Con la confesión. Si es pecado, yo me confieso y se quita. Pero eso no es un pecado. Eso es un problema de nuestra mente. Y si tú no le trabajas a eso, niños, hacían lo que hacían, trasladaban al sacerdote y creaban otro problema.
ese error, esa idea errónea tenemos que equivocárnosla. Nuestro trabajo en nuestra humanidad debe ir al mismo tiempo y al mismo nivel que el trabajo de nuestra vida espiritual. Los dos siempre tenemos que ir unidos, porque el asiento de la gracia de Dios es la humanidad de nosotros. ¿Oyeron? Y lo último, el último, que ya no sería como sino como una clave o algo para que ustedes tengan en cuenta, es introducir pequeños pasos día a día. ¿Saben? El proceso es lento, muchachos. Yo siempre escuchaba que decía mi rector, el padre Fabio, miren, nosotros nos vamos a dejar de luchar con nuestros pecados 5 minutos después de muerto. Antes no. O sea que toda nuestra vida va a ser una lucha constante. Y eso es lo que decía en el sentido de que no vamos a poder cambiar. Siempre vamos a estar inclinados al mismo pecado, siempre vamos a estar inclinados a la misma tentación, pero con la gracia de Dios, con el trabajo que nosotros vamos a desarrollar, con todas estas claves que le he dado, ya vamos a poder vencer al pecado y sobreponernos a pesar de que estemos inclinados a eso, porque no estamos determinados. Entonces, ese no es que yo soy así y ya, no estás determinado. Puede ser mejor. Pero entonces saber que el proceso es lento, de no desesperarnos, de tener paciencia con nosotros mismos, especialmente con las caídas. Porque cada vez que caemos nos vamos desilusionando del proceso. Y entonces voy con todo, ahora sí, este año voy a meterle firme, voy a luchar y viene y cae. Y te vuelves a levantar y ahora sí, y vuelve y cae. Ahora sí, y vuelve, y cae. Y entonces cuando ya hemos caído y caído y caído, ya no soy más de aquí. Viene el desánimo. Ya no puedo recambiar, ya. Yo creo que a mí me ha pasado, muchas veces llegué a pensar, no, ya Dios, ni Dios puede ayudarme con este pecado. Y ahí está Dios ayudándome con ese pecado. Porque todos, hasta los padres, tienen un pecado que es recurrente. Entonces, es poquito a poco. Y miren, ese poquito a poco, muchachos, es controlar las subidas y las bajadas, ¿saben? Porque cuando nosotros estamos muy emocionados y muy motivados, comenzamos a hacer unas promesas y voy a hacer 3 rosarios al día y pues nos hacemos los rosarios al día. Pero aún así, nosotros tenemos que aprender a controlarnos. Aun cuando tú digas voy a hacerme 3 rosarios, oblígate a hacerte 1. Pero no es mejor rezar 3, no siempre es mejor rezar 3. Depende de tu vida espiritual. Si lo diría el Papa San Juan Pablo II, no diría, bueno, sí, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque todavía nos dejamos llevar mucho por las emociones. Entonces, así como rezamos 3 rosarios un día, no rezamos ninguno al día siguiente. Y eso es un problema. Lo mejor es rezar 1 cuando estamos emocionados y 1 cuando estamos cabizbajos. 1 cuando estamos arriba y 1 cuando estamos abajo. Entonces, a veces uno tiene que aprender a frenarse y aprender a impulsarse. Cuando yo en alguna ocasión hice los retiros espirituales de San Ignacio, los ejercicios espirituales, y ahí nos decían eso, ¿no? Si ustedes eligen 20 minutos en la oración, son 20 minutos en la oración. No hagas 15 porque dijiste 20, pero tampoco hagas 25 porque dijiste 20. Y si dices 20, son 20, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque claro, nosotros tendemos a que el día que yo estoy eufórico, uy, no, ya ahorita voy a rezar no 20, sino 1 hora. No, cálmate, cógela con suave y su pitillo, cógela suave. 20 minutos, porque eso es lo que hace que el proceso sea efectivo. Y eso es lo que crea el hábito. Porque si tú comienzas, el día que estás motivado haces 3 rosarios, el día que estás desmotivado no haces ninguno, entonces nunca vas a crear hábito. En cambio, si lo haces 1 todos los días, independientemente de cómo te sientas o cómo te encuentres, ahí vas creando un hábito. Y de una u otra manera, nuestra espiritualidad va a ser mucho mejor cuando se convierta en un hábito. Entonces, eso, tengan mucha paciencia con ustedes y eso es poquito a poco, poquito a poco. No se pongan las altas promesas de ahora este año, vayamos, a veces como van haciendo los médicos con los que son adictos a las drogas, ¿no? Disminuyéndole la dosis poquito a poquito sin que se vayan dando cuenta. A veces nosotros bueno, esta semana o este día me voy a comprometer, voy a luchar este día,
pero no pienses en el mañana, no pienses en el otro mes, no pienses en el otro año. Vive el día cada día como viene. Y eso va a ser clave para ir mejorando. No pienses ni siquiera en el mañana. No, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Será que voy a ser fiel mañana? No, usted dedíquese a ser fiel hoy, a trabajar hoy y mañana no le importe. Y así vamos a ir avanzando en este camino espiritual. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna corrección? Estoy abierto a cualquier cosa. Padre, antes que todo, muchísimas gracias. Yo creo que no soy la única, todos estamos como sorprendidos, pero eso es señal porque estamos aprendiendo y sé que bueno, que muchos tenemos muchas preguntas. Entonces, compañeros, hermanos de comunidad, sin pena. Laura Bien, tiene se cara han de que va dado a preguntar. cuenta, yo soy fresco, soy Yo un también. pelado, yo creo que ustedes son más viejos hasta que yo. Pues, o sea, 26 años tengo, como, ¿Cuántos, padre? 26 años. Ay, qué bueno, padre, los mismos que yo. Ah, bueno, entonces estamos igualitos. Entonces pregunten sin pena, sin vergüenza. bueno, Anda, padre, o sea que yo soy mayor que usted, ¿cómo le parece? Bueno, ya saben, me puedes jalar la oreja. No, hombre, padre, ¿cómo se le ocurre? Pero voy para el cielo, no, hombre, no, no. Dale, Ahí está Laurita. Laurita. bueno, yo creo que como que la primera clave como que la trabajé, pero un poquito tarde, ¿no? El razonamiento no me dio tan rápido. O sea que, digamos que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El caso de una rebeldía de cierto tiempo o de cierta edad. Luego cuando pasa esa edad, bueno, ya la persona ya no tiende a ser como hacía antes, o sea, en modo rebelde. Eso tiene mucho que ver con que es como que con lo que está escrito, o sea, ahí me perdí de pronto un poco porque está como que esa predisposición, o sea, o como también veía un testimonio con el caso del mártir que ponía que siempre consumía y que bueno, ya al final no se pudo salvar por eso, como también está la Se persona salvó, sí se que la salvó. mamá luchó frente al Santísimo, se salvó, bueno. Y está también la persona, o sea, bueno, un testimonio que escuchaba recién estos días, que era precisamente un sacerdote que, pues, él dice que la oración de su madre lo llevó hasta un grupo de oración, etcétera, etcétera, y él en ese momento como que percibió ese amor, ese llamado, entonces como que eso es como que lo conlleva a lo que ya estaba escrito, o sea, ahí como que, o Ok, tu mira. momento de rebeldía no era porque tú tenías que ser rebelde toda tu vida, o como, Nosotros también tenemos etapas y fases en la vida, ¿sabes? Y una de lo interesante que es la vida es aprender a vivir cada etapa y cada fase como se vaya presentando. Y todos tenemos una fase de rebeldía, o sea, a veces algunas más fuertes, algunas otras. Uno por eso no puede encasillar a un muchacho porque sea rebelde o no, eso se le pasa. Alguna vez, porque yo soy un poquito así, yo soy un poquito Haydn, alguna mamá se me acercó porque yo detesto eso de que ya cuando los hijos tienen cierta edad los obliguen a ir a misa. Entonces se acercó una mamá, ya el pelado que 16 años, 17 años, entonces a ponerme las quejas de que el hijo no quería ir a misa. Entonces yo, muéstreme el pelado. Yo fui donde el pelado. Y yo dije, ¿no quiere venir a misa? No, no me gusta, no venga, ¿para qué vayas aquí? ¿Qué haces aquí? Váyase. Entonces la mamá quedó, claro, después el señor sabe cómo hacer sus cosas. Y, y el pelado fue a un retiro y ese retiro lo tocó, el pelado era hasta ateo y después terminó dando testimonio. Pero ¿con qué voy? Esos son fases de la vida y son etapas. El problema es cuando no superamos cada etapa
y uno tiene que vivir la etapa como se le presente, ¿sabes? Si a mí se me presentó y a veces me volaba de clase, vaya bien, pobre mamá que va a sufrir dolores de cabeza. Pero él tenía que vivir esa experiencia y tenía que aprender por sí mismo y tenía que equivocarse. La mamá sí, obviamente esa etapa los papás lo sufren muchísimo, pero son etapas necesarias y etapas que ellos mismos vivieron, porque eso nos ayuda a aprender. Lastimosamente muchos se quedan en esa etapa y nos encontramos con adultos de 40 y 50 años, adultos de edad, pero que son unos niños y son unos adolescentes, ¿por qué no? Pero entonces ya esas son cuestiones sociales, ya son cuestiones aprendidas. Entonces el carácter tiene mucho que ver tanto en forma positiva como negativa, porque el carácter es todo lo que tú recibes de aprendizaje de la sociedad, lo que otros te transmiten. Y tú puedes recibir cosas buenas y puedes recibir cosas malas. Puedes estar predispuesta por eso, por el aprendizaje que tuviste a ser violento, por ejemplo. Hay personas que son violentas no solamente por una predisposición genética, sino porque es lo que vieron en su casa siempre. Entonces, obviamente van a tender a ser más violentos que otras personas que nunca vieron pelear a sus papás. O una persona, o un hombre cuyo papá siempre ha sido mujeriego, va a tender a ser más mujeriego que otros, porque eso es lo que ha visto, ha aprendido. Referente histórico. Eso. Entonces, no hace parte, esas etapas de la vida como uno la va viviendo, no, pues no hace parte de la genética. Además, la influencia no es tan grande. Hay alguna, incluso una rama de la psicología que está haciendo mella ahora que se llama la epigenética, que es como nuestros comportamientos, incluso nuestro comportamiento no, todo aquello que vamos aprendiendo, y sí, también nuestro comportamiento, pueden ir ayudándonos a modificar un poco el gen. Es nuestros genes, una cosa muy revolucionaria, pero que está haciendo mucha mella ahora. Pero igual eso nunca va a ser al 100%, porque nada de lo que podamos aprender o hacer va a hacer que nuestro gen completamente sea modificado. Entonces, en realidad la influencia es de tal y tal. Nosotros no somos ni solo genética, ni solo aprendizaje. Entonces nosotros somos de las dos. Eso es la personalidad, la unión de esto y lo otro. Cuando tú unes el temperamento, que es lo genético, lo, con lo social o lo aprendido, que es el carácter, es lo que crea la personalidad. Entonces hablamos ya de personalidad fuerte, personalidad débil, personalidad impetuosa, más bien apocado y cosas así por el estilo. Y hay personalidades como personas en el mundo, porque tú tienes que unificar esas dos cosas. Entonces, eso es como matemáticas o números. O sea, cada persona es única, efectivamente, por eso, por su temperamento y por su carácter. Y lo otro de la vocación del llamado de Dios, Laura, eso es muy interesante porque mira, aun cuando Dios llama, nosotros ya estamos inclinados a algo y Dios llama desde eso. Y eso te das cuenta por la diversidad y estilos de sacerdotes que hay. Entonces hay un sacerdote que es amargado, y eso es el temperamento, y Dios lo llamó así, lo ama así, pero hay sacerdotes que son espontáneos y hay otros sacerdotes que son loquísimos, loquísimos, hay otros sacerdotes que son estudiosos, hay otros sacerdotes que no les gusta el estudio, hay otros sacerdotes que son deportistas, hay otros sacerdotes que, no sé, les gusta viajar, en mi caso, entonces, ¿sí? Eso es temperamento, carácter, personalidades distintas y Dios va llamando así. Por eso es lo bonito de que ni Dios quiere cambiarlo a uno. Dios lo llama a uno desde lo que uno es. Y eso es muy bonito. Y Dios potencia lo que uno es en realidad. O sea, es una cosa muy, muy maravillosa. Pero eso, lo que somos en realidad. Porque nos hemos ido llenando de mañas que no somos, o sea, que no hacen parte de nosotros y que eso sí podemos ir quitando. ¿Aclarada la inquietud? Yo creo que sí, padre. No, increíble, padre. Otra pregunta. Sí. Gracias. Bueno, ahí te dijo Laura que sí, padre. Padre, por ejemplo, ahora tú hablaste cuando en verdad estamos en lucha y creemos que hemos como progresado y vuelve y nos caemos y vuelve y nos caemos y experimentamos ese desánimo. Pues yo personalmente sí lo he experimentado y hay momentos en los que, ¿cómo te digo? O sea, como que me da una tristeza que
es una cosa que literalmente, o sea, es como la tristeza más grande que puedo sentir ahora, pues en el Culpa presente se que estoy llama. viviendo. Exactamente, padre. Y bueno, un día normal estaba haciendo lectura espiritual y me enteré, o sea, me encontré con esto de la falsa humildad. Y créeme que me sentí tan identificada. Sin embargo, o sea, siento que, como te digo, como que a pesar que Dios no me juzga, la que se está juzgando soy yo. Y créeme que a todos nos ha podido pasar. Entonces, mi pregunta va encaminada, padre, o sea, como que cómo podemos luchar con esa culpa que, de la que ya hemos sido perdonados, pero como que sentimos que no podemos aceptar lo que somos. Miren, muchachos, lo primero que hay que aclarar es que la culpa no es cristiana. O sea, la culpa en realidad viene del demonio. El demonio es el que nos hace sentir culpa. Un ejemplo muy claro, ustedes han visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ¿no? Pues me imagino que sí. Sí, Bueno, el que no se la ha visto, se la recomiendo. Ese es mi plan de todos los Viernes Santos. Todos los Viernes Santos tengo que verme La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Pero bueno, a lo que voy, es que Judas, miren cómo el demonio seduce a Judas para traicionar a Jesús, ¿verdad? Hace que Judas lo traicione. Judas va, lo traiciona, le entrega, le dan unas monedas de plata, pero después el mismo demonio se encarga de enrostrárselo. Entonces, recuerdan cómo los niños, que en realidad eran demonios, llevaron a Judas al límite hasta el punto de suicidarse. Lo que sintió Judas fue culpa. Yo siempre lo digo, porque para mí fue un gran descubrimiento. Cuando yo me pongo a comparar los pecados de Judas y de Pedro, el pecado de Pedro fue más grave que el de Judas, ¿sabían? O sea, Pedro las embarró peor que Judas. ¿Por qué? Eh, Porque Pedro era amigo de Jesús. Judas no. Judas nunca fue amigo de Jesús. Era discípulo, pero no fue amigo de Jesús. Y Jesús lo tenía claro y Judas también. Entonces no es lo mismo que a ti te traicione un amigo a que te traicione una persona X, indiferente a ti. Obviamente la traición de un amigo te va a doler más. Entonces, por eso la falta de Pedro fue peor que la de Judas. Porque de Judas se esperaba. Al fin de cuentas, Judas se esperaba. Pero de Pedro no. Y además Pedro le había hecho promesas de amigos. Yo moriré por ti. Y aun cuando Jesús sabía que eso era puro tilín, tilín y nada de paleta, pero era el amigo. Pedro sintió arrepentimiento. ¿Qué diferencia el arrepentimiento de la culpa? El arrepentimiento es el reconocimiento de nuestro pecado, el dolor de nuestro pecado, pero el arrepentimiento nos lleva a buscar la misericordia de Dios. Pedro, cuando se equivocó y reconoció que se había equivocado, en esa película es muy bonita porque Pedro, ¿qué es lo que hace? Irse a los brazos de la Virgen. Se va donde María. Y ahí encuentra el perdón. Y luego se siente un poco todavía mal, incluso ya después cuando está con la barca solo con Jesús, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero en el fondo Pedro sabía por qué lo decía Jesús y sentía todavía esa cosita. Judas sintió culpa y la culpa te lleva a aislarte. La culpa es peligrosísima en la vida cristiana. Porque la culpa nace de la soberbia, ¿sabes? Y la soberbia es la que te dice a ti, la que no te permite a ti equivocarte. El soberbio no se da la oportunidad de equivocarse. El que se arrepiente y el verdadero cristiano sí. Y como sabe de su condición, como no se cree más de lo que debería creerse, sino que por el contrario sabe cuál es su condición, sabe cuál es su debilidad. Cuando cae, le duele ciertamente, pero tengo que volver al Señor, porque así no puedo. En cambio, cuando nos llega la culpa es porque caí, volví de nuevo, comienzas tú a recriminarte, tanto que hice para no caer y mira aquí donde estoy, tanto que recé y mira y parece que Dios no me escuchara y Señor llevo esto y busque método y busque lo otro y nada y siempre. La culpa te lleva a sabotearte a ti mismo, a un autosabotaje. Entonces, ¿cómo luchar con esa culpa? Mire, yo pienso que primero somos también lo que nos decimos a nosotros mismos. Yo pienso que dentro de nosotros el poder de la palabra tiene mucha influencia, ¿no? A veces tenemos que conversar con nosotros mismos. Porque ese impostor que llevas dentro te dirá, mira, no te mereces y tú misma tendrás que decirte, eso es mentira. Me merezco el perdón de Dios. ¿He cometido un pecado grave? Sí, pero me merezco ser perdonada. Dios no te va a perdonar, Dios sí me va a perdonar. A veces podríamos parecer locos,
Pero esa conversación con nosotros mismos es muy necesaria e importante. Y la otra es ya se necesita mucha valentía y obligarte, ¿sabes? Porque cuando uno comete pecado fácilmente deja nuestras prácticas espirituales. A mí a veces me pasa, cuando caigo en pecado ya no me provoca rezar el rosario. Enseguida me quita las ganas de rezar el rosario. Entonces tengo que obligarme a rezar el rosario aunque no lo quiera, porque en el fondo me siento sucio. Entonces, aunque me sienta sucio, voy a rezar el rosario. Entonces, es eso, ¿no? Es como a veces obligarnos y también tener esa conversación. Una de las cosas para que esa conversación sea efectiva, y uno de los métodos que también nosotros somos buenos para dar consejos, buenísimos, malísimos para cumplirlos. Pero uno de esos es, imagínate que tú fueras otra persona que viniera contigo, mira fulana de tal, mira Laura o mira Isa, caí en este pecado, o sea, comienzas a relatar lo que tú has vivido, pero como si fueras otra persona. ¿Qué le dirías a esa persona? No le diría que ánimo, que... Mire, a mí me pasa las cosas más curiosas porque muchos psicólogos vienen donde uno también por la vida espiritual. Y yo le pongo a hacer ese ejercicio. Después de que hablan y hablan y hablan y hablan, yo les digo, bueno, imagínate que esto fuera otra persona independiente de ti, que viene con entonces le vuelvo a enumerar los problemas. Yo me pongo como si fueran ellos y digo, mira, vine con esta situación, estoy pasando en mi vida con esto, ¿qué me recomienda? Ahí le salen los psicólogos que lleva adentro. No, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ta, 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 ta. Entonces cuando ya termina, yo digo, bueno, hazlo y ya, se acabó. Eso que dijiste, lo que aconsejaste, se lo aconsejarías a otro, es lo que tienes que hacer. Ya, ¿qué más te puedo inventar si tú sabes más de eso que yo? Esas son mis conversaciones cuando llega un psicólogo a dirección espiritual. Por eso, es un buen ejemplo o una buena práctica que tú puedes hacer. Es pensar que eres la otra persona, que la otra persona viene con los problemas o inconvenientes que tú estás presentando. ¿Qué le dirías? No, yo te diría que haz esto, que ánimo. Nosotros ahí sí se nos salen los psicólogos que tenemos dentro, porque todos tenemos un psicólogo dentro para dar consejos. Entonces, ánimo, mira, Dios te ama, Dios te quiere, no podemos caer, pero Dios te va a levantar siempre, tal. Bueno, eso que dices, se lo dirías a otra persona, pues te lo dices a ti mismo y ahí de una u otra manera buscar consuelo y buscar siempre ayuda. Yo también creo que otra de las claves para vencer la culpa es eso, buscar a otra persona que te pueda aconsejar, que te pueda ayudar y que te pueda también quitar esas ideas de la cabeza. Uy, muchas gracias, Padre. ¿Alguien más? Nadie más. Padre, Quedamos muy poca gente, ¿sí? aló, aló. Sí, te escuchamos. Padre, bueno, ahora que nuestra coordinadora Mari hablaba de la culpa, yo también pues quería comentar algo. Es algo como tan, o sea, tan feo, y le voy a comentar así por encimita. Una vez yo, o sea, hablando con o sea, llegaba como de tú a tú, pero no con vulgaridades, sino hablando. O sea, yo le dije a esa persona gordimundo, o sea, sí se me salió padre, pero así, pero fuerte. Y yo sentí o sea, yo hasta fui y me confesé porque yo sentí una cosa y unas ganas de llorar y era una cosa, padre, que yo decía, pero ¿qué me pasa? Si nada más le dije gordimundo porque, ajá, o sea, no me siento mal por eso, pero sé que ofendí a Dios. Y yo me acuerdo que, o sea, yo fui por remedio y el sacerdote terminó dándome la razón. Entonces o sea, yo me quedé como, ¿cómo así? O sea, entonces yo recuerdo que el sacerdote me explicaba como, mira, Yurani, o sea, cuéntame qué fue lo que pasó. Y me dijo, no, pero mira, fue parte y parte. Y ahora que nuestra coordinadora decía eso, o sea, es verdad, a veces uno siente, no sé si me estoy haciendo entender, padre, yo en ese momento sentía como, ¿por qué le dije eso? Yo ofendí a Dios, yo soy grosera, yo soy mala, o sea, me dio una cosa, padre, que yo decía, caramba, pero ¿qué pasa? Entonces era eso, padre, una cosa fea que quería aportar, o sea, comentarle. Miren, el demonio juega mucho con nuestra mente, muchachos, y la guerra en realidad es ahí.
porque el demonio nos echa muchas mentiras, o sea, demasiadas. ¿Y cuál es el problema? Que las mentiras del demonio nunca son mentiras completas, ¿saben? Él es muy astuto. Él si te echa una mentira completa, pues tú sabes que tú te la vas a coger. Como cuando nosotros siempre tenemos el amiguito embustero que viene con otro cuento y tú dices, no, ya esto es pura mentira. Bueno, si el demonio fuera así, ya nosotros ya reaccionáramos de esa manera, no, ya vienes con el mismo cuento, Ligue, tú eres un mentiroso. El demonio siempre utiliza medias verdades, ¿saben? Y con medias verdades nos engaña, porque el demonio a ti nunca te va a decir roba, a usted no le va a decir eso, roba, porque si el demonio te dice roba, tú dices enseguida, pero robar es un pecado, y yo no, robar es malo, no quiero robar. El demonio te dice, uy, mira, eso parece que estuviera solito por ahí, que no tuviera dueño. Igual a ti te hace falta, dice el demonio, y tú dices, pues verdad, me hace falta. Igual a él no le sobra, y tú dices, pues verdad, no le va a sobrar. Entonces ahí es, nadie se va a dar cuenta, y tú dices, verdad, nadie se va a dar cuenta. O sea, si te das cuenta, todo lo que te va diciendo es verdad. Tú lo necesitas, lo necesitas. A él le sobra, le sobra. Nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Entonces te va diciendo como medias verdades y llega un punto en que tú dices, pues verdad. Lo mismo le pasó a Eva, ¿no? Es verdad que el Señor le prohibió no comer del fruto. Y dice, y Eva enseguida le respondió, grave, uno no puede dialogar con el demonio. El Señor no dijo eso. El Señor, las mujeres a veces que son como más resentiditas, el Señor dijo, no toquen ni coman, no coman ni toquen. Y uno cuando lee el Génesis, el Señor nunca dijo eso. Lean bien el Génesis. El Señor nunca le dijo eso a Eva, pero como las mujeres a veces son expertas en aumentar, Eva le aumentó. Desde ahí todas las mujeres entonces han aumentado las cosas y se han exagerado un poco. Eso es desde Eva, ¿oyeron? Pero Eva, claro, Eva exageró. El Señor le dijo, no coman de ese fruto. Pero cuando Eva le dijo a la serpiente, dijo, Dios me dijo que no comiera ni tocara porque moriría. Pero el Señor en ningún momento le dijo que si tocaba el fruto se iba a morir. Eso fue una exageración de ella. Ya hombres que están aquí presentes ya podemos irlas entendiendo. Eso no es culpa de ella, es culpa de Eva desde el principio de la creación. Pero bueno, yo creo que me perdí un poquito. Sí, yo creo que me perdí un poquito. Me fui mucho, muy lejos. ¿De qué estábamos hablando? De las mentiras del demonio. Ah, ok, sí. Entonces el demonio siempre nos dice a nosotros medias verdades y nosotros caemos. Ah, ahora con el caso que nos decía Yuranis, creo que era Yuranis. A veces el demonio se vale de esas falsas verdades para engañarnos. Por ejemplo, cuando tú tienes unas disputas con alguien y es en buenos términos o algo y uno dice, no, uno no puede reclamar, uno no puede pelear porque me han enseñado que esto y lo otro. Pero eso es mentira porque hasta el mismo Jesús protestó. Uno tiene que aprender a callar y hablar, a callar y hablar en algunos momentos. Y Jesús también protestó cuando lo abofetearon. Él le dijo, ajá, si yo he dicho algo malo está bien, pero si no he dicho nada malo, ¿por qué me pegas? O sea, le reclamó al soldado. Entonces, uno tiene que, lo que tú hiciste en ese momento de ir de un sacerdote para que te guiara o al menos para que confesara, fue, y mira que él te dio luz. A veces a uno le llegan personas muriéndose porque pecados que no existen. Y entonces, padre, yo hice esto y uno dice, pero es que eso no es pecado, es que hiciste bien. Y las personas muriéndose por eso son engaños del demonio en realidad. Y uno tiene que, necesita la guía del otro, de otra persona para poder, como hay personas que vienen sin pecado y están podridos por dentro. No, padre, yo no tengo pecados, hay que viene a hacer para confesar. No, padre, porque hay que confesar. Entonces, por eso necesitamos siempre personas que nos guíen. ¿Alguien más? Yo, padre, pero es como una inquietud, una duda. Cuando hablaba sobre la cuestión de Moisés, que, sí, de que o sea, Dios lo utiliza, pues no porque él lo mereciera o porque él fuera el más alto, el más indicado, o la cuestión de Jonás, de que
de que de Jonás, sí, si tú de todas maneras vas a salvarlo aunque yo no esté, o sea, o sea, entonces eso como que me hace pensar mucho como que o sea, como que Dios elige a quien quiere, no sé, como porque ven algo en él que de pronto, ¿no? Como San Pablo, que era así, el ímpetu, el echado para adelante, de carácter fuerte. Pero entonces uno como que dice, no, que yo voy a hacer algo, sí, como que para que Dios me elija, para que Dios me escoja. Es como que es como un error, ¿no? De pronto, que sí, como que querer como agradar a Dios, ser alto para Dios, sabiendo que de pronto ya lo somos, o que realmente buscamos a Dios como porque Dios nos ayuda a ser una mejor persona, nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, a mejor versión y todo eso. Entonces sí me pone como a pensar mucho que o sea, aún no esclarezco mucho con esa idea así. Miren, muchachos, no podremos hacer nada que nos dé méritos a nosotros para con Dios. O sea, el único mérito que nosotros tenemos con Dios es que somos hijos de Dios. Y ya eso es suficiente. Ya eso basta y sobra. O sea, ese es el mérito que podremos. Que Dios me ama. Dios me tiene que amar. ¿Por qué? Porque soy su hijo y los papás aman a sus hijos. Y dice el Señor, aunque tu mamá te olvidara, yo jamás te olvidaría, dice el Señor. Pero Dios, o sea, en realidad eso de la vocación y de la elección a veces nosotros nos confundimos mucho, porque es que en realidad todos somos elegidos, todos somos llamados, pero somos elegidos para cosas distintas. ¿Sí ven? Entonces, Dios elige como quiera para la cosa que Él quiera. Y decía mi antiguo rector, cuando el Señor da la misión, te da la gracia también. O sea, si el Señor a ti te pide, ves y libera al pueblo de Israel, el Señor te va a dar la gracia para que tú puedas llevar a cabo esa misión. Señor, no sé hablar, no importa, pongo otra persona que hable por ti, Aarón en este caso. Señor, porque eso pasó también con Jeremías, el profeta. Señor, soy poco de hablar, no importa, yo hablaré por ti. O sea, no te preocupes por eso. ¿Quién me defenderá? Decían los apóstoles. No se preocupen, yo enviaré el Espíritu Santo y Él les pondrá las palabras adecuadas para que ustedes puedan decir, para que Él pueda defenderlo. No tiene que preocuparse por eso. Y lo mismo de Moisés, lo escogió con su debilidad, porque mira, muy en el fondo, Moisés no puede atribuirse de nada de lo que hizo. Y eso es el gran peligro que nosotros podemos tenernos, que es robarnos las obras de Dios. Las obras que Dios hace por nosotros, robárnoslas. Y eso es delicado y eso es gravísimo. Porque Moisés, ¿cómo va a decir, yo liberé al pueblo de Israel? Si cuando él diga eso, pero si yo era un tartamudo, yo ni sabía hablar. Vino el Señor y hizo todo por mí. Yo que iba a liberar al pueblo de Israel y abrir el mar de rojo, fue Dios. O sea, al final Moisés, ¿qué tendría que reconocer? Yo no hice nada. Dios lo hizo todo. Se valió de mí, sí, pero Dios lo hizo todo. Entonces, al final las honras son para Dios. Cosa que no hizo Saúl, por ejemplo. Yo fui el que gané la guerra y yo decido qué se hace con el botín. El Señor te había mandado a hacer todo anatema. Entonces, Dios no va eligiendo con nuestras debilidades, no, Dios no va eligiendo como somos, con nuestros defectos y nuestras cualidades. Y todo eso al fin y al cabo nos ayuda, muchachos. Todo eso nos va ayudando. Miren, les pongo mi ejemplo personal. Yo aquí ahora hablo como loro, pero yo nunca he hablado como loro. Siempre fui una persona muy tímida, no me gustaba hablar con la gente, más bien aislado, y el Señor va haciendo su obra. Pero ustedes me dicen, yo todavía, después de tanto, y aun cuando logré y aprendí a expresarme y me guste y hable aquí como un loro, yo soy una persona demasiado tímida. Eso a mí nunca se me ha quitado. Y eso me ha traído muchos problemas y me sigue trayendo muchos problemas, porque literal, si yo no te conozco y tú te sientas al lado y podemos pasar 3 horas sentados juntos, que yo no te dirijo la palabra, no porque me quiera más, porque me da pena. O sea, eso a mí todavía me da pena. Y así el Señor me eligió y así el Señor me va formando. Y por ejemplo, ahora que estoy con ustedes hablando de estos temas y que dije, uy, el padre habla bien y estoy, no soy yo. O sea,
sea, yo literalmente la primera misión que yo fui a una misión vocacional me tocó entrar a un curso de 11 y yo me quedé frío, frío, no di para hacer nada. Yo así como entré, así me salí. Y le dije a mi regular, al compañero de misión, yo no entro jamás a un curso de esto. Y no hablé en toda la misión porque me daba pánico estar frente a los muchachos. Entonces ahora me va muy bien hablando con los jóvenes y en donde he estado los jóvenes me aman. Y esto no soy yo, o sea, porque yo sé de dónde vengo. O sea, yo sé que no daba para hablar a los jóvenes, yo sé que no daba para hablar en público, yo sé que no daba para hacer nada de esto. Al fin de cuentas, yo no me puedo echar flores de algo que yo no daba para hacer. Al final de cuentas es Dios. Entonces Dios por eso nos elige como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. El efecto, lo que yo creía que era defecto me ha ayudado muchísimo en mi ministerio, porque pues yo siempre he tendido más bien a ser una persona muy seria. A mí me da risa cuando la gente, aquí entre nos, aquí en confianza, cuando las personas me dicen esa sonrisa que los caracteriza, cuando yo toda la vida he tenido cara de chupo. Y a mí eso me da risa. Yo, ve, ahora me caracteriza una sonrisa cuando antes me caracterizaba el que yo siempre fuera amargado. Pero eso a mí me ha ayudado muchísimo. Ustedes me ven aquí, yo soy una persona muy serio y ando por la calle muy serio, porque eso espanta un poquito a las mujeres, oye. Eso compensa mi poca edad o mi juventud. A mí me ordenaron sacerdote con 24 años. Entonces, aun cuando soy joven, pero como yo soy bastante serio, eso de una u otra manera genera cierto respeto en la persona y mantiene su distancia. Entonces, Dios sabe cómo hace sus cosas. Lo que yo veía como defecto, en realidad me ha ayudado mucho. O me ayuda, por ejemplo, cuando yo entro a un curso y mi voz es grueso, los jóvenes, apenas yo hablo, los jóvenes se callan, y como imponente. A pesar de mi juventud, mi voz me ayuda a imponerme, por ejemplo. Entonces, una cosa compensa a la otra, y eso es lo bonito de las cosas de Dios. Porque los defectos también me ayudan en la misión que Dios me ha encomendado. Y eso sí, voy mejorando, pero también son útiles. Y las cualidades, pues ni se diga, uno las va perfeccionando. Entonces, Dios elige así vulgarmente quien se le da la gana. O sea, a mí me eligió para esto, y aquí estoy, ¿por qué? Y eso sí es muy difícil de asimilar y te entiendo mucho, porque yo siempre me pregunté, pero ¿por qué a mí si había gente más capaz? Y al final la respuesta era esa, pues, si le dio la gana de que fueras tú, no fue, así como a Moisés. Entonces, así a ustedes, Dios lo ha elegido ya para unas misiones en específico. ¿Y por qué a ustedes? Porque le dio la gana. O sea, no necesita más motivos que ese. Y nosotros no necesitamos más motivos que ese. ¿Por qué? Porque le dio la gana que fuera yo y punto. O sea, y ya, no nos rompemos el coco pensando tanto en eso. Bueno, chicos. Ya van a ser las 9 de la noche, hemos hablado aquí muy chévere, la he pasado muy chévere, este tema me gustó, tanto que lo voy a convertir en live, voy a hacer algún live en Instagram con este tema del carácter. ¿Qué les digo? Antes de irme y de darle la bendición, quiero hacerle una invitación, ¿no? Mañana, todos los jueves, bueno, excepto el de la otra semana, porque me iré de misión, perdido en la Serranía del Perijá. Pero todos los jueves yo estoy haciendo un live, invito a algunas personas, tocamos temas especialmente como de familias y cosas así. Y este jueves vamos a tratar un tema que yo sé que a nosotros de pronto nos puede interesar mucho. Lo he titulado Aprende a confrontar a tus papás. Entonces, les voy a dar ¡Wow, algunos tips, padre! ¿sí? ¡Wow! Entonces, vamos a tratar ese tema. Ha creado mucha expectativa y muchas cosas, hasta con testimonios y todo lo vamos a llevar. Es ese, ¿no? Aprende a confrontar a tus papás. Entonces vamos a aprender a confrontar a nuestros papás y qué es confrontar y todo eso. Entonces yo les extiendo la invitación. Va a ser a las 8 de la noche mañana por mi cuenta de Instagram. Entonces, pues sería bueno que se metieran allá y pues bueno, le dieran seguir y se suscribieran también al canal de YouTube. Tengo un podcast, que ya lo estoy promocionando porque ya ahorita en mayo sale la segunda temporada, el podcast del padre Hayden. Y pues bueno, yo los invito a que si tienen iPhone, busquen Apple Podcast o Spotify, busquen Padre Hayden, ahí le aparece el podcast del Padre Hayden. Esta segunda temporada viene recargada porque vamos a hablar de temas fuertes. Vamos a tocar temas del aborto, de la eutanasia, del feminismo,
de la ideología de género, los abusos sexuales en la iglesia, las riquezas de la iglesia. O sea, viene muy fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, pues yo los invito también a que busquen en Spotify y escuchen, vayan preparándose, porque ya ahorita a finales de mayo, mediados a finales de mayo, sale la segunda temporada del podcast del Padre Jaide. Entonces, no siendo más, les extiendo la invitación. Al final todo esto es evangelización. Si no fuera por eso, por la evangelización en redes, pues no estuviera aquí. Tal vez no nos conoceríamos. Entonces, les invito también a motivar eso, a dejar comentarios y cosas así por el estilo, porque eso va ayudando a que ustedes saben cómo funciona Instagram, cómo funcionan todas esas cosas con algoritmos, y todo eso pues ayuda. Y es la manera como nosotros contribuimos a que la evangelización también se vaya. Ese es el sexto continente, ¿oyeron? Las redes sociales y el internet se ha convertido en sexto, porque ahí está toda la gente ahora. Y si uno quiere buscar a la gente, el areópago de nuestro tiempo tiene que ir precisamente ahí. Y confrontarse con el mundo, ir de frente con el mundo. Entonces, eso es lo que quiero hacer con el podcast de esta segunda temporada. Ya estamos preparando todo para que salga al ruedo. Entonces, no siendo más, les dejo la bendición para que puedan pasar una feliz noche. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que pasen una feliz noche, chicos. Chaito. Padre, Gracias, muchas Padre. gracias. Gracias, Padre. Padre, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. De verdad que bueno que aquí tienes a tus jóvenes, a tu comunidad en Barranquilla, y súper bueno todo lo que tienes ahora con los temas de tu podcast, los en vivos. Pues realmente es que aquí hay madera. O sea, muchos estamos, ya terminamos de estudiar, otros ya, bueno, profesionales con experiencia, y siempre es importante formarse. Entonces, de verdad que te lo agradecemos mucho. Fue increíble. Sé que no soy la única, todos estamos igual. Fue muy edificante, y cualquier cosa que necesites de nuestra parte, también a la orden. Yo sé que uno pues siempre se necesita en algún momento de la vida, así como nosotros necesitamos ese soporte espiritual. Bueno, aquí hay profesores, aquí hay financieros, abogados, médicos, de todo, ingenieros, así que de verdad, muchísimas gracias. No, yo de verdad con mucho gusto. Y cuando yo la verdad dije que este año no iba a ser temas virtuales ni charlas virtuales, pero como ustedes eran un grupo de jóvenes, dije a ellos sí. Entonces hice la excepción. Y con ustedes seguiré haciendo la excepción cuando me inviten. Ya si me invitan otras personas ya de pronto adultos, mayores, comunidades, yo corté completamente las charlas virtuales, pero porque era un grupo juvenil dije, bueno, vamos Ay, a muchas ponerle. gracias, Padre. Gracias, Padre. Bueno, Gracias, gracias. Chao, feliz Padre, noche. gracias. Chaito. Chao, Padre, que Dios te bendiga. Un abrazo. Amén. Amigos, gracias por asistir el día de hoy a todos. Es hora de decirles que Dios los bendiga. Oramos por ustedes. Cuídense, por favor, del COVID. Los esperamos el otro miércoles con una super charla de cómo transfigurar nuestra mirada, sentirnos hijos de Dios. Entonces, por favor, no se la pierdan.